Hola de nuevo, bienvenidos a otro capítulo del curso de instalación y configuración de hosting web. Esta vez nos encontramos en el capítulo de instalación y configuración de una base de datos MySQL. Y antes de empezar con todo lo relacionado con este capítulo, he de decir que se me olvidó comentar una cosa al respecto del capítulo de SSH y SFTP. Si solo queremos servir SFTP y no dar acceso a una shell de SSH para cierto usuario, basta con dirigirnos a el fichero etc passwd, buscar el usuario en concreto. Por ejemplo, aquí tenemos user T1 y user T2 que utilizamos en el otro capítulo, y tendríamos que cambiarle aquí la shell y le pondríamos bin false, por ejemplo, o esta de aquí, sbin no login, y con eso conseguiríamos tener un acceso a SSH, perdón, un acceso a SFTP, pero no tener acceso a SSH, ¿vale? Es una cosa importante que se me olvidó comentar y creo que es necesario decir. Para montar ciertos servicios no es necesario que tenga acceso a una shell y reducimos el riesgo de que accedan a sitios que no deben en el sistema. Bueno, cambiando de tema, empezamos con el tema que nos atañe, que es el de MySQL. Y lo primero que tenemos que decir es explicar un poco qué es MySQL, ¿vale? MySQL es una base de datos para... Bueno, perdón, es un sistema gestor de base de datos, un motor de base de datos también se puede decir, y se puede utilizar para múltiples tipos de aplicación, pero básicamente está destinado a pequeñas y medianas bases de datos. Es decir, se puede utilizar perfectamente para gestionar WordPress, para gestionar algo más grande que un WordPress, pero a partir de ciertos volúmenes nos puede empezar a dar problemas y vamos a necesitar hacer ciertas configuraciones específicas y especiales para mejorar el rendimiento. Añadir plugins, se puede hacer muchas cosas con MySQL y se puede subir mucho el rendimiento de MySQL, pero requiere configuración adicional, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Lo primero es instalar la base de datos, el motor de base de datos, y, y esto se hace en este caso con perdón, yum install MySQL server. Con esto instalaremos MySQL. Quiero recordar que en esta versión de CentOS se ha eliminado ya el MySQL y se ha sustituido por MariaDB. Es una base de datos muy similar y es igual, es una base de datos relacional, es una base de datos de características muy similares, pero se han separado los desarrollos. Entonces tienen una base común, pero ahora mismo no es exactamente la misma base de datos, MySQL y MariaDB, pero son muy similares. O sea, si nos deja instalar, ves, efectivamente no nos deja instalar MySQL y vamos a tener que instalar MariaDB. Para instalar MySQL, si quisiésemos ser puristas e instalar MySQL, perdón, deberíamos dirigirnos a la web de MySQL y descargar la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta web pertenece a Oracle también, conocido, y ya es algo más cerrado, más propietario. Y como iba diciendo, al final podemos obtener algo muy parecido con MariaDB, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos aquí en la instalación que nos está preguntando si queremos instalarlo. Como podéis ver, son todos los paquetes requeridos para hacer la instalación de MariaDB. Vale, vamos a aceptarla.
terminando, ya ha terminado. Vamos a mirar si tenemos lo primero, que es... Vamos a mirar si hay servicio. Vamos a buscar por María y por cualquier carácter coincidente. Es decir, da igual que sea mayúsculas o minúsculas. No tenemos nada. ¿Por qué? Porque seguramente hayamos instalado el cliente. Efectivamente, con esto ya vamos a instalar el servidor. Es decir, por un lado, habíamos instalado el cliente de MariaDB. Con eso podríamos conectarnos a cualquier base de datos, pero no tendríamos la base de datos en local, el sistema gestor de base de datos. Es decir, hubiésemos podido ejecutar este comando, al final, como podéis ver, es MySQL para conectarse a la base de datos de MariaDB o incluso a una base de datos de MySQL. O sea, si volvemos a la página de MySQL, descargásemos el aplicativo, lo instalásemos en ese mismo servidor, con la utilidad de cliente de MariaDB podríamos conectarnos a esta base de datos. No habría absolutamente ningún problema. Igual que hay otras alternativas, como por ejemplo Percona. Percona es otra alternativa a MySQL y se puede instalar exactamente igual, es compatible con los clientes y puedes montar, bueno, hay opciones para montar clúster, para hacer múltiples cosas. Cosas que son más avanzadas y no vamos a dar en este capítulo, porque al no ser que haya múltiples peticiones, creo que por el momento no va en la línea del curso. El curso es algo más simple. Si me lo pedís, podemos hacer un vídeo sobre eso. Así ampliaríamos un poco el capítulo este de MySQL con ese otro vídeo. Lo primero sería intentar acceder en local. Como podéis ver, no se puede acceder por defecto a ninguna base de datos local. ¿Por qué? Puede ser por dos cosas. O bien que el servicio no se haya levantado automáticamente, o bien que requiera credenciales. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es mirar si hay algo escuchando en el puerto 3306, que es el de MySQL. No hay nada. Pues eso quiere decir que no tenemos nada levantado en el puerto y no tenemos ningún servicio corriendo. Vamos a ver si ahora tenemos servicio. No tenemos ningún servicio. ¿Y por qué no tenemos ningún servicio? Porque tendríamos que tener ya un servicio por aquí. Vamos a buscar todos los servicios que tenemos. Estos son todos los problemas que nos podemos encontrar al instalar un MariaDB. Así a priori. No está como si sube init, es decir, debería estar en el systemd. Vamos a mirar si se ha instalado. Systemd, podemos encontrar los ficheros de arranque del servicio en varios sitios, entre ellos etc systemd system y el otro que os voy a decir ahora después. Aquí no tenemos nada y el otro es este. Aquí le tenemos. El servicio está creado realmente, pero seguramente no está habilitado. ¿Qué debemos hacer? Ya hemos habilitado el servicio. Y ahora, vamos, antes de darle al start, os voy a enseñar cómo ahora sí que debería aparecer por aquí. Como podéis ver, ya aparece. Vale, os voy a repetir la ruta de donde puede estar. Puede ser esta ruta o puede ser esta otra, ¿vale?
Ahora vamos a levantar el servicio. Bueno, ya está levantado. Y vamos a ver que esté escuchando. Bueno, antes de eso vamos a ver un status para ver que está levantado y verificar que todo esté bien. Como podéis ver, voy a ampliar la shell para que se vea mejor. Como podéis ver, está todo bien. Aquí podemos ver parte del log. Y vamos a ver con el comando de antes que está escuchando a cualquier sitio. Bueno, vamos a buscar la IP. La IP es esta. Y vamos a intentar conectarnos. Bueno, primero vamos a conectarnos de la forma que íbamos a empezar al principio. No voy a liaros. Nos deja acceder. Esto es un problema, porque eso quiere decir que sin usuario estamos pudiendo acceder a la base de datos. Vamos a verificar que no se puede acceder desde fuera a esta base de datos. Yo en local tengo instalado también MySQL Client, y vamos a verificar que no se puede acceder. Bueno, así no se ve muy bien la shell. Voy a abrir una nueva pestaña mejor. Vale. Para conectarnos a un servidor que no sea local, o aunque sea local, especificar la dirección a la que queremos conectarnos, hay que poner -h, que es el host, y el host. Así no estamos especificando usuario ni estamos haciendo nada. Directamente entraríamos por defecto. Pensaba que lo tenía instalado, pero no lo tenía. Vamos a ver. Espera, que me estoy confundiendo. Vamos a buscar si está el paquete así. Vale, vamos a ver qué tenemos. Esto que paquete le comentaremos ahora después. Tenemos este. Vale, en este caso el servidor, en mi caso, que no es CentOS, es Arch, el servidor se llama MariaDB a secas y es MariaDB Clients, así que vamos a instalar MariaDB Clients. De ahí la confusión de antes, de hecho. Que en algunas distros hay que especificar el clients y en otra el server. Vale, ya tenemos el cliente y vamos a conectarnos. Vale, no nos deja directamente conectarnos sin especificar usuario. ¿Por qué es esto? Porque ahí se está conectando en local al socket y no está haciéndolo mediante una dirección. Entonces, si le ponemos el user root, vamos a verificar que no nos deja. Perfecto, no nos está dejando. Esto quiere decir que tiene nada más permitidas las conexiones locales, ¿vale? Aunque estemos especificando aquí en el servidor que escucha cualquier cosa, realmente, si nos vamos a la configuración que normalmente se encuentra en etc my.cnf o my.cnf algo o mysql barra mycnf, todo lo que esté en my algo normalmente suele ser de MySQL en etc. Aquí podemos ver, si os dais cuenta, que este apartado es el del servidor, este es el del save, que esto es para cuando lo levantamos en modo prueba de errores, y luego a ver, se pueden meter opciones de cliente, ¿vale? Pero en este caso vamos a centrarnos en la parte del servidor. En esta parte tenemos este socket. Cuando tú te conectas sin especificar usuario, te estás conectando directamente como root utilizando este socket. Entonces no se conecta a ninguna dirección. Vamos a ver qué más cosas tenemos aquí. Como podéis ver, en etc my.cnf.d hay más configuraciones. Vamos a verificar qué hay. Vale, pues aquí tenemos la de clients, que podemos especificar, especificar las opciones de cliente.
como su nombre indica. Y tenemos la de server. Pues vamos a centrarnos en la parte de servidor. Vale. Tiene configuraciones por defecto, perdón, que no están explicadas aquí. Vamos a verificar de clientes que no haya ninguna cosa rara. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es establecer un usuario. Como nos estamos pudiendo conectar de forma local, lo primero que vamos a hacer es ejecutar. Se puede hacer de dos formas, ¿vale? La que vamos a utilizar de forma local, y yo creo que la más fácil de utilizar, es MySQL admin. A ver si está. SQL admin. Y creo recordar que menos root menos, a ver, déjame un segundo que no recuerdo el comando ahora mismo y voy a buscarlo, que hace tiempo que no lo utilizo y no me acuerdo de la sintaxis, porque normalmente se puede hacer de otra forma. Se puede hacer desde dentro utilizando grant o create user, se puede hacer de muchas formas, pero la forma más sencilla es esta. Vamos a ver desde aquí. Vale, que no recordaba exactamente la sintaxis. Si especificamos simplemente password y el nombre, perdón, la nueva password la vamos a poner en claro. Lógicamente no debéis poner la misma password que voy a poner yo, ni una password basada en diccionario. Eso quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un servidor que permita el acceso remoto no es buena idea, porque os pueden hackear la base de datos, ni ninguna que sea excesivamente sencilla, como password o similares. Si queréis ver que passwords están basadas en diccionario, simplemente podéis poner en Google passwords de diccionario o diccionario de passwords y os saldrán un montón de coincidencias. Buscáis, perdón, buscáis abrís algún diccionario y veis qué tipo de passwords son basadas en diccionario. Vamos a poner, yo que sé, vale, pues vamos a poner esta password. Y ahora para entrar nos debería pedir password. Es decir, si hacemos esto, no nos deja. Si hacemos esto, probablemente tampoco. Entonces, ahora, -p. Y hay que tener cuidado con una cosa. Si nosotros ponemos la password así, -p es para especificar la password. Si nosotros ponemos la password así, no la va a coger. Os va a pedir la password. ¿Por qué? Porque con este cliente y con cualquier otro de MySQL, de línea de comandos, hay que ponerlo pegado. Ahora sí. Y ahora vamos a verificar que desde fuera, vamos a verificar si desde fuera, mejor dicho, nos dejaría conectarnos. Perdón, que he puesto opción que no es. No nos deja, está rechazando las conexiones. ¿Por qué? Porque hay que decirle que permita las conexiones exteriores. Esta sentencia es una sentencia de configuración de MySQL y vamos a buscarla un momento porque no la recuerdo de memoria.
Esto no es del todo una buena práctica, lo mejor es que solo escuche localhost por seguridad. Lo único que en este caso, y en otros casos, se requiere una conexión remota. Siempre que sea posible, yo recomiendo hacer una conexión hacia una IP privada. Si son servidores y es una conexión de un servidor a otro, normalmente suelen tener conexión por IP pública o por IP privada. Si esos dos servidores tienen conexión por IP privada entre ellos, yo recomiendo que solo escuchen a la privada y que no se permita escuchar ni se permitan las conexiones desde, desde cualquier host remoto, ¿vale? Vamos a mirar una cosa, porque también puede ser que el usuario sea local. Entonces, use MySQL select. No, vamos a hacer una cosa. User host from users. Vale, como podéis ver, solo se está escuchando a local. Bueno, en este caso no. Aquí está escuchando el host que tiene la máquina. Vale. Vamos, entonces tiene que ser la configuración. Vamos a ver. Vamos a buscar la sentencia de configuración. La aplicamos reiniciando el servidor y ahora os enseño cuál es. Un momentito. Vale, bind address, que no la recordaba. Esto se puede ver en la documentación de MySQL o de MariaDB. Estas sentencias son fáciles de encontrar. etc, MySQL, perdón, MyCNF. Y aquí ponemos esto. Entonces, en nuestro caso vamos a poner la IP pública, como iba diciendo antes. Y vamos a verificar si nos va a dejar conectar. Vale, vamos a ver. Por aquí, SP, como he dicho antes, hay que ir junto. No nos está dejando. Vale, pues vamos a eliminar. Vamos a modificar, mejor dicho, el usuario local. Vale. El bind estaba funcionando. ¿Por qué sabemos que el bind estaba funcionando? Porque esto me viene bien para enseñaros la configuración. El bind directamente estaba escuchando cualquier cosa. Si no, aquí no nos hubiese dejado conectarnos nunca, no nos hubiese dejado conectarnos, no, nos hubiese salido directamente 127.0.0.1, ¿vale? Ahora al especificar dirección nos aparece este. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos securizarlo, y deberíamos hacerlo, lo mejor es escuchar o bien a la local, como decíamos antes, o bien a 127.0.0.1, y así solo permitiríamos conexiones locales. Vamos a especificarlo poniendo 0.0.0 y luego lo modificaremos también si queremos y dejaremos la escucha local. Vale. ¿Qué puede estar pasando? Pues muy sencillo. Que hayamos modificado la password y hayamos dejado el acceso permitido a este, pero no a este. Y esto para MySQL es un poco... MySQL con esto es un poco puñetero. MySQL, MariaDB, etc. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cambiar esto desde dentro. En este caso, como soy admin, voy a hacer grant all.
como esto no es un curso de MySQL específico, doy por hecho que sabemos manejar las sentencias de MySQL. Si no, directamente tendríamos que consultar pues toda la referencia de comandos. Root arroba y aquí especificamos cualquier servidor y le decimos que en las tablas, perdón, en cualquier base de datos, este punto, este, puede ser que me esté confundiendo de orden, siempre me pasa, así que si me confundo, ahora corregimos. Efectivamente me estaba confundiendo. ¿En qué me estaba confundiendo? Pues que hay que hacer esto, que garantizar los permisos de en todas las bases de datos, porque esto es la base de datos y esto es la tabla. Si quisiésemos especificar una base de datos, pondríamos el nombre de la base de datos y la tabla que quisiésemos, tabla 1. Pero en este caso podríamos decirle que cualquiera. Y aquí lo que estamos diciendo es cualquier base de datos, cualquier tabla. Y le vamos a garantizar permisos a root desde cualquier host. Siempre que venga identificado con esta password. Perfecto. Y ahora hacemos flush privileges para refrescar los privilegios. Vale, vamos a probar ahora otra vez. Ahora sí accedemos. Como he dicho, esto no es no es del todo una buena práctica porque tenemos abierta la conexión de MySQL a cualquier host. Entonces nos pueden intentar hackear la base de datos. Lo mejor es tenerla cerrada o tenerla abierta sobre la red interna. Soy muy insistente con esto, pero es que seguramente ya estén intentando hacer conexiones porque hay bots barriendo todo Internet intentando entrar por fuerza bruta en casi todos los puertos que conozcan. Entonces puede ser peligroso, sobre todo si tenemos una password débil. Centrándonos en esto, ya tenemos MySQL instalado. Bueno, en este caso MariaDB. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues lo primero que deberemos hacer es nunca, nunca, nunca utilizar el usuario root para aplicativos. ¿Qué debemos hacer? Debemos crear usuarios. Para cada base de datos hay que crear un usuario. Esto se puede hacer de varias formas. Yo voy a hacer la más sencilla, que es la misma que hemos hecho antes. Grant all, grant all on la base de datos, por ejemplo. Creamos una base de datos para la aplicación 1. La hemos creado ya. De hecho, si hacemos show database, vamos a verla ahí. app1, como se puede ver, hasta ahí. Si hacemos el grant all app1, todas las tablas, vamos a crear el usuario app1, vamos a poner en este caso la misma password. No sería buena práctica que tuviese la misma password que root, porque también podrían intentar entrar como root. Pero si le tuviésemos que facilitar a alguien este acceso a una base de datos, ya tendría acceso a su base de datos con este usuario. Entonces, ¿qué haremos? Pues podemos hacer esto. app1 first privilege
Vale, no nos está dejando acceder por lo mismo que antes. Si os fijáis, ya hemos dicho que desde cualquier host. Si lo hacemos desde el local, no es cualquier host, es el host local. Entonces, si especificamos en este caso que lo haga este, vamos a poder entrar, ¿vale? Sin ningún problema. ¿Qué debemos hacer? Pues habría que duplicar esto y decir que lo permitiese para local. O bien solo restringir las conexiones a local y no tendríamos que duplicar esto. Por ejemplo, a ver que entre con root. Si nosotros estuviésemos algo escuchando a local, solo lo tendríamos que crear una vez. Si no, pues tendremos que hacer esto, crearlo para local y crearlo para todos los demás. Garantizamos y ahora podremos entrar sin ningún problema. Pues no, me acaba de dejar mal. A ver, ¿por qué no me deja entrar? SF. A ver si tenemos el log activo por defecto. Eso es. Vamos a buscar a ver qué está pasando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo en background y vamos a intentarlo. Nos debería dejar entrar, pero access denied. Y no nos dice nada más. Vale. Como podéis ver, está con localhost. Puede ser que distinga el user como localhost. Sí, es lo que está pasando. Está distinguiendo el user como localhost y habría que crear una conexión también para... Esto es lo que complica las cosas a la hora de gestionar usuarios. Ahora sí. Hay que tener cuidado con el destino. Entonces, si lo gestionamos todo desde localhost o lo gestionamos todo desde la red interna, pues habrá que permitir el origen en concreto que va a tener esa conexión, ¿vale? Hay que tenerlo muy claro para no tener problemas. Como podéis ver, directamente está basado en Percona, ¿vale? Como lo tenéis ahí. Que es lo que estábamos hablando antes. Vale. Vamos a ver. Esto es. Hay una opción bastante buena de cara a esto. Como estábamos viendo, ya tendríamos creada la base de datos, ¿vale? Este usuario que hemos creado es el que le podríamos dar a la aplicación. Y si nos conectamos, como haremos más adelante, si creamos un usuario que se pueda conectar a esta base de datos y queremos crear un frontal web, por ejemplo, con PHP o con Node o con lo que sea, tendremos que facilitar este usuario, ¿vale? Este usuario y la IP de destino. La IP de destino, cuando nosotros somos el hosting, o cuando tenemos un servidor de hosting, o hacemos la función de hosting, como lo queráis ver, la IP de destino la podemos controlar nosotros. Entonces nosotros le tenemos que decir a dónde se tiene que conectar. Así podemos controlar el origen de la conexión. Es decir, si lo tenemos abierto hacia todo Internet y sabemos que se va a conectar solo por Internet, podemos decir que el destino sea cualquiera y así no tener que crear varias veces el usuario, como habéis visto. Si se va a conectar desde localhost, pues lo restringimos a localhost. Una cosa más que os tengo que enseñar de cara a la conexión, de cara al cliente, es que con MySQL Workbench, que es esta aplicación de aquí, que se puede encontrar, darme un segundo, se puede encontrar en la web de MySQL y descargar, ¿vale? Voy a buscarlo en Google y os lo enseño.
Como podéis ver, si ponéis MySQL Workbench, directamente aparecerá aquí. Se puede descargar, es multisistema, yo lo tengo instalado en un Linux, pero se puede instalar en un Windows, en un Mac, se puede instalar en prácticamente cualquier sistema. Esto es más útil que el PHP MyAdmin y que muchas otras aplicaciones que hay. ¿Por qué? Porque, como podréis ver ahora más adelante, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es crear una nueva conexión. Connection name. Creamos, o sea, perdón, creamos no, añadimos el host. Ahora lo añadimos, que tengo en el copy otro tema. Vamos a ver que coja yo la shell. Aquí está. Aquí ponemos el host de destino, ponemos el puerto, si se cambia pues también habría que ponerlo, y como podéis ver ponemos aquí el usuario. Podríamos poner app1 y entraríamos según lo tenemos configurado, o root. Vamos a comprobar la conexión, nos pide la password. Como podéis ver, ya hemos conectado. Y ahora tenemos acceso en remoto, ¿vale? Podemos hacer desde aquí consultas. Podemos ver, como podéis ver, las bases de datos a las que tenemos acceso. Podemos crear tablas. Creamos tablas. Desde aquí es muy fácil la gestión. Podemos crear una tabla súper rápido. Es decir, creamos aquí el ID. Decimos que sea, por ejemplo, autoincremental. Aquí vamos a crear... Aquí le decimos que sea un varchar, o que sea mejor un texto completo. Text. Si mal no recuerdo, se llama text a secas. Eso es. Bueno, vamos a especificar un varchar de 100. Porque no estoy encontrando el text. A ver, que lo vea yo. A ver si estoy yo un poco ciego. Hay un campo JSON también, como podéis ver ahí. Long test. Este es el que yo quería. Long test. Pues vamos a dejar este campo mejor. Es importante siempre, cuando creemos una base de datos, tener en cuenta el alcance del texto para evitar consumos innecesarios de memoria. El alcance del campo, no del texto, perdón. Tabla 1. Y ya tendríamos creada la tabla en cuanto apliquemos los cambios. Nos sale aquí la sentencia y aplicamos. Aquí en tablas, si hay una tabla creada, por ejemplo, para que veáis qué bien está esto, podemos gestionarla, podemos hacer incluso un alter table desde aquí y modificar los campos, una administración completa a nivel de todo lo que atañe en MySQL. Entonces, desde aquí podremos incluso ver la sentencia de creación, hacer importación de datos, hacer igual desde aquí ver sentencias de creación de la tabla. Hacer importaciones, como he dicho antes, hacer visualización perdón, hacer un copy del código de creación. Aquí lo tendríamos. Y hay una muy buena ventaja de esto, y es lo siguiente. Nosotros ahora
para evitar que nadie acceda con la password que hemos puesto en claro, pues vamos a hacer lo siguiente. Y es cambiar que esto escuche solamente a local. ¿Vale? Entonces myCNF, le vamos a decir aquí que solo escuchemos a la 127.0.0.1. ¿Vale? Entonces, si hacemos esto, vamos a seguir accediendo. Perdón, no hemos reiniciado. Vamos a hacer una cosa. Como podéis ver, seguimos escuchando todo, pero vamos a reiniciar. Y ahora solo escuchamos a local. Y diréis, tenemos un problema, ahora ya no tenemos acceso a la base de datos desde aquí. Efectivamente, ahora mismo no tenemos acceso a la base de datos. Si nos intentamos conectar, your connection attempt fail for user, bla 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 bla. Perfecto. No nos dejas. Vamos a cambiar la conexión. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este host. Vamos a decirle que hay que conectarse. Ojo, hay que conectarse por TCP/IP sobre SSH. Y vamos a decirle que para el usuario de SSH utilicemos root y luego se conecte a localhost. Este es el host de destino desde el que se conectará por SSH. Esto es un túnel SSH. Utilizamos el username de antes y vamos a probar la conexión. Lo primero que nos va a pedir es la password de root, del root de SSH. Y ahora nos pide la password de la base de datos. Y ahora estamos conectados. Es así de sencillo. Aun con conexión local podemos tunelizarlo y si tenemos acceso al usuario de SSH, podemos tener acceso a la base de datos con el MySQL admin. Vamos a cambiar esto. Lo suyo sería tener directamente un usuario, voy a editarlo. Tener un usuario root, porque este tipo de conexiones es para hacerlas con un admin que tenga acceso acceso a creación, edición de usuarios, etcétera. Para un usuario como el de app también nos vale porque podríamos hacer importación de datos, como bien estábamos hablando, y podríamos hacer gestión de la base de datos desde remoto si tenemos acceso a SSH. Entonces, esto es bastante útil. Vamos a cambiar el usuario por la sencilla razón que os voy a explicar una cosa muy buena que tiene este aplicativo, y es que podemos conectarnos de esta forma y ver el rendimiento que tiene la base de datos también. Nos conectamos. Nos conectamos a la base de datos. Y desde aquí, vamos a ver, que no recuerdo si estaba exactamente aquí. Efectivamente, Server Status nos va a decir cómo está todo. Nos va a decir el rendimiento, nos va a decir el número de conexiones, nos va a decir un poco el estado general. Esto está muy bien para tareas administrativas. Podemos ver qué clientes están conectados, podemos ver un poco todo. Se pueden exportar datos de la base de datos que queramos. Se pueden importar, creo recordar datos, sí, esto desde aquí, para restaurar backups. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. Backups tanto desde CLI como desde aquí. Desde aquí es
simplemente importar el dato, pero para crear backups y para hacer administración de los datos es lo siguiente que vamos a ver. Ya para que lo veáis, antes de nada, si intentamos conectarnos de la misma forma que antes, tampoco nos va a dejar. Y si intentamos hacerlo con root, tampoco. Ya no somos accesibles desde el exterior y ya está esto securizado. Bueno, vamos a ver cómo hacer backups de una base de datos. Directamente no hay que hacer cosas raras. Si solo queremos hacer un backup de bases de datos pequeñas, tiene una utilidad MySQL integrada y es MySQL que no lo veo dump, que no lo veía, MySQL dump su root y la password que la tengo copiada aquí -p. Si le ponemos la opción -p y no le especificamos la password, como hemos dicho antes, lo pedía, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a decirle, no hace falta especificarle host porque es localhost. Una cosa que quiero mirar es la siguiente y es cómo se llamaba app1. Vale, genial. Vamos a desplegar esto, así lo veo de fondo. Perfecto. Vale. Vamos a decirle que copie. Lo primero, si queremos hacer una copia de todas las bases de datos, no hay que especificar nada. Simplemente le decimos all databases y si no decimos nada, nos va a sacar la salida por pantalla. Pum, pum, pum. Esto no sirve de nada. Simplemente tenemos la salida por pantalla. Hay que redirigir la salida hacia un fichero. Puedes dar, lo mejor es darle extensión .sql, pero le puedes dar la extensión que quieras. Digamos usuario y ahora si le hacemos un cat al fichero todo.sql tenemos un backup completo de la base de datos. ¿Qué pasa? Que si restauramos este backup automáticamente va a hacer la creación de la base de datos y si hay más tablas no la va a machacar. ¿Cómo se puede hacer un backup de una base de datos en concreto? Pues muy sencillo. Habría que decirle directamente el nombre, le podemos decir aquí el nombre de la base de datos, que es app1 y vamos a poner app11.sql, fijamos y hacemos un cat a app1. Tenemos el backup de la base de datos. ¿Qué pasa si queremos hacer el backup de varias bases de datos específicas? Pues en este caso habría que ser, creo recordar que habría que poner, vamos a crear otra base de datos con la sentencia, un momento, para no mentiros. Es más, vamos a hacer, si se puede, vamos a crear directamente una base de datos y ya está. Vamos a ver. Creo que se podía crear desde aquí una base de datos. Create chain app2. Creará. Lo tenemos aquí. Le vamos a decir que creemos una tabla. Y la vamos a crear tal cual porque simplemente es una prueba. Genial. No, genial no. A ver.
que no tiene nombre esto. id y añadimos. Ahora sí. Tenemos esto creado así y esto creado así. Genial. Vamos a verificar que se puede hacer como yo digo, que no lo recuerdo. Y efectivamente es así, como podéis ver, tenemos las dos bases de datos en el backup. Vale. ¿Qué pasa si queremos hacer el backup de solamente una tabla? Es decir, tenemos varias tablas. Vamos a crear aquí otra tabla más. Vamos a llamarla con otra nomenclatura, de hecho. Le vamos a poner otro campo que es T2, C2. Tabla 2, campo 2. Listo. Aplicamos. Y tenemos dos tablas. A ver. No le hemos cambiado el nombre, está bien. Vamos a hacer un alter table. Y vamos a cambiarle el nombre. Porque le hemos puesto IDT2 aquí. Pero me he confundido. Aquí. Es lo que tienen las prisas. A ver. Ya está creado como yo quería. Tabla 1 y tabla 2. Eso es. Vale. Ahora vamos a hacer un backup solo de la app1. De la tabla C2. Vamos a hacer un... Quiero recordar que se hacía así. Y efectivamente se hacía así. Si lo hiciésemos con la tabla 1, pues nos daría la tabla 1. Y si lo hacemos con una tabla que no existe, no nos va a dar nada. Nos va a hacer la creación nada más. Vale, eso es. Que me estaba mezclando las líneas. No hace nada. Simplemente te dice que no puede encontrar la tabla que le hemos dicho. Si ponemos aquí esto, pues lógicamente va a hacer lo mismo. Nos va a decir que no puede encontrar esa tabla. ¿Vale? Entonces, si queremos restaurar, por ejemplo, la tabla T2 en otra tabla totalmente distinta, P1, T2. Vamos a restaurar en la tabla de la app2. Eso no hay ningún problema. Para restaurar directamente vamos a ir paso a paso. Para restaurar una base de datos, si tenemos un accidente, vamos a hacer una locura. Esto nos pasa, por ejemplo, en producción. Y estábamos borrando una tabla y nos hemos confundido y hemos borrado la que no es. Pues ahora tenemos un problema. Queremos restaurar una tabla en una tabla del backup que tengamos por ahí. Entonces, vamos a coger el backup que hemos hecho de... Perdón, no vamos a restaurar la tabla, me estoy confundiendo yo solo. Vamos a restaurar directamente el backup de todo lo que tengamos. El backup de la tabla luego lo veremos cómo se hace, cómo se restaura, mejor dicho. Vamos a restaurar en la tabla. Nos hemos cargado una tabla, vamos a restaurar en la base de datos app1. Vamos a restaurar todo lo que teníamos, ¿vale? El primer backup.
y le decimos que restaure, no todo el backup completo, porque si no nos va a borrar datos. Si hacemos el restore, solo lo veremos después cómo lo hace, pero ahora mismo no me interesa hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es restaurar el backup de la tabla 1. Tenemos aquí todos los backups, perdón, de la tabla 1, no, de app1. app1, eso es. Entonces, vamos a restaurar este backup. ¿Cómo hacemos esto? Pues le decimos que app1 es la base de datos de destino y se hace así. Se le redirige en vez de la salida al revés. Y ahora, si refrescamos el esquema, deberíamos tenerlo. Efectivamente, ha vuelto ahí. ¿Qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Podemos clonar esta tabla, perdón, esa base de datos en esta, muy rápido. Si queremos hacer un restore de una base de datos en otra, pues simplemente le tenemos que decir esto. Y ahora si refrescamos el esquema, tenemos la misma base de datos en dos sitios. Ahora, que no se estaba actualizando. Vamos a ver. Actualízate. Vale. No ha borrado la otra, como podéis ver. Lo que hemos hecho es, tenemos el backup primero. El primer backup que hemos hecho no tenía esta tabla y la base de datos de destino sí tenía esa tabla. Cuando hacemos un restore de una base de datos existente con varias tablas en otra base de datos existente que ya tiene tablas creadas, lo que va a hacer es cargarse, si esa tabla existe, por ejemplo, yo me cargo este campo. Esa tabla ya existe y volvemos a hacer la misma operación. Se va a cargar esta tabla y me la va a crear de cero con los datos que tengamos en el backup. Pero la tabla new table no la va a tocar, porque esa tabla no está en el backup, no hace nada con ella, no hace el create de la base de datos en el caso de que ya exista. Es decir, si hacemos así y refrescamos, volveremos a tener otra vez dos campos. Eso es. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros, por ejemplo, queremos restaurar todo a como lo teníamos al principio, pues igual, no le especificamos destino y te va a hacer el restore del backup completo. Es decir, con esto volveríamos, aunque le especificásemos base de datos nos iba a dar igual, porque va a hacer el delete de todo y el create de cero. Entonces, vamos a recuperar lo que teníamos antes, o al menos así debería ser. Y en este caso, el backup que ha generado creo que no hace un drop de la base de datos. Vamos a ver. Vamos a verificar si lo tiene ahí. Ay, perdón. Todo aquí. Pues sí, sí está haciendo un drop de la base de datos. Perdón, de la tabla. No, no está haciendo drop de la base de datos. Está haciendo créate de la base de datos si no existe. Esto es muy sencillo. Si nosotros le quitásemos esa sentencia, vamos a hacer una cosa, vamos a copiarlo. Si le quitamos esa parte de si no existe, no va a hacer nada porque ya existe y daría error. Pero si hacemos
Es que es un backup de todo. Tendríamos que hacer un drop de cada cosa. Es decir, tendríamos que eliminar todo y hacerlo como lo estábamos diciendo. Es decir, si yo hago un drop de... ¿dónde lo he dejado? Aquí. Si yo hago un drop de app1, drop, data, base, app1, base, app2, se las va a cargar. Y las crearía de cero, en teoría. Y solo tenemos el todo del principio, que el todo del principio no incluye app2. Entonces, en este caso, vamos a ver, porque yo juraría que sí lo incluía, pero al margen de eso, en este caso, hemos vuelto al origen. Efectivamente no incluía app2. Bueno, no pasa nada. Al final app2 era una copia de app1, pero con la otra tabla. Si hubiésemos tenido un backup integral después de crear todo, lo restauraríamos otra vez y volveríamos al punto en el que estábamos. Al final, lo que se puede hacer con esta parte es tener un usuario de backup, un usuario con permisos read-only. Cuando hacemos el grant all, en vez de hacer grant all, deberíamos poner grant read. Y de esta forma podríamos hacer backups de la base de datos ejecutando esta sentencia en un cron, por ejemplo. Si hacemos, perdón, esta no, esta, en un cron, y haríamos backups de una tabla o un backup de lo que quisiésemos. Para restaurar una tabla, vamos a ver, el backup de app1, T2, si solo queremos restaurar una tabla, como hemos dicho antes, tenemos que decirle, igual, tenemos que especificar app1, aquí está, app1, T2, le decimos, perdón, a ver, en este caso, cuando hemos creado el primer backup no estaba el T2, entonces no existe. Pero vamos a ver, app1, T2. No hace falta especificar la tabla porque ya te la va a crear directamente sola. No es necesario especificar la tabla después, simplemente la base de datos, que me estaba confundiendo yo. Y si hacemos la tenemos creada ya. Y si lo refrescamos en el cliente, pasa igual, la tenemos creada ya. Efectivamente. Y aunque os he liado un poco en algunos casos porque hacía tiempo que no tocaba esta parte, creo que han quedado claros varios temas que se querían demostrar y que se querían explicar en el vídeo. Como por ejemplo, cómo se puede utilizar MySQL Workbench para administrar, y es una muy buena opción, aunque no se tenga acceso directo a la base de datos y solo se tenga acceso local. Siempre que tengamos acceso a SSH se puede gestionar. Y cómo hacer backups desde la interfaz de CLI es muy sencillo. De hecho, como estábamos diciendo antes, se puede poner en un cron este tipo de backup, que es lo que estábamos comentando. Se puede poner en un cron este tipo de backup y se puede hacer un backup
por tabla o por base de datos de forma horaria, o de forma diaria o cuando se quiera. Y así podemos restaurar en caso de haber un desastre pues, en una hora, podemos hacer una vuelta atrás rápida, perdiendo los mínimos datos posibles. Y con esto hemos terminado este capítulo de base de datos de MySQL y el siguiente será de PostgreSQL y espero que os guste. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.